David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboseth, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboseth que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Que el Señor les bendiga en esa tarde, hermanos. Por la misericordia de Dios hemos llegado a un día más, un viernes más, en el que estamos analizando, reflexionando un poco sobre las maravillas que Dios tiene para enseñarnos en su palabra. El día de hoy iniciamos con una nueva serie que me gustaría denominarla Grandes Historias de Personajes Olvidados. Y aunque hay bastantes personajes por los que pudiera iniciar, creo que tenemos que iniciar por alguien muy, muy especial. Y en este día
quiero hablarles un poco de Mefiboset en este pequeño estudio, le podríamos decir así, en esta pequeña reflexión que he denominado El Rey te mandó a llamar. Y eso lo encontraríamos en 2 de Samuel 9. Pero hay que contextualizar de dónde sale esto. Primero, hay que recordar que Saúl había desobedecido a Dios. Saúl, cuando el pueblo de Israel había empezado a ver a todos los demás pueblos que tenían un rey, ellos fueron a Samuel y le dijeron: constitúyenos un rey, danos un rey. Recordemos que Jehová reinaba sobre ellos y él era el que los gobernaba, y ellos desecharon a Dios como rey. Entonces le dicen a Samuel: queremos un rey grande, un rey fuerte, alguien que reine, que gobierne sobre nosotros, alguien que podamos ver, no solamente que tú hables con él y ya nosotros no sabemos si nos estás mintiendo o es cierto lo que estás diciendo. Y Samuel se pone muy triste, va con Dios y le dice: no te preocupes, no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Y sí, vamos a ponerles un rey. Pero eso trajo a Israel muchas consecuencias que no las voy a abordar el día de hoy. Tendremos ya un momento para abordarlas después. Pero le trajo muchas consecuencias y en muchas ocasiones el pueblo de Israel se desvió y se fue en pos de los reyes de la tierra, de los dioses de la tierra, de los ídolos, y abandonó a Dios en más de una ocasión. Y entre todos ellos, Saúl, que fue el ungido, dice la Biblia que cuando lo encontró Samuel, era más grande, era de mejor parecer, o sea, estaba guapo el amigo, y era agradable a la vista. Y dijeron: sí, a ese queremos. Y lo pusieron. Y en algún momento, Samuel le dice a Saúl, Dios le dice a Saúl a través de su profeta que vaya y que destruya a los amalecitas y que no deje absolutamente nada, le dice, porque ellos fueron tropiezo para Israel y quiero que los destruyas a todos, no dejes absolutamente a nada ni a nadie, quiero que los destruyas totalmente. Pero Samuel se le ocurrió otra cosa. Samuel al rey Agag lo toma y con su pueblo y sus siervos le perdonan la vida cuando Dios le había dicho que lo destruyera. Y de los bueyes, de las ovejas, de todo el ganado, los mejores, se les ocurrió dejarlos para sacrificio y dejarlos vivos y dejarlos ahí. Entonces Samuel va con Saúl y le dice: ¿has hecho lo que Dios te mandó? Y le dice: sí, he hecho exactamente lo que él me dio, lo que él me dijo, he destruido todo. Y le dice: entonces, ¿qué es ese bramido? ¿Y cómo es que escucho que animales balan? Que ovejas, chivos están balando. Y escucho ganado que está ahí. Dice: es que se le ocurrió al pueblo, yo lo hice, pero el pueblo decidió perdonarle la vida al rey Agag y de tomar lo mejor, pero lo que no tenía valor para nosotros lo destruimos. Y Samuel le dice lo que Dios dijo de él. Y Dios dijo de Saúl: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, pero Dios lo desechó. Dios lo desechó. Y Samuel va con él y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de carneros, porque la desobediencia es equivalente a idolatría. ¿Y por qué es equivalente a idolatría? Porque recordemos que un ídolo es todo lo que toma el lugar de Dios. Y si tú crees que le vas a decir a Dios cómo son mejores las cosas, estás cometiendo un pecado de idolatría. Cuando yo he creído que tengo una mejor idea que Dios y hago lo que yo creo y no lo que Dios quiere que haga, estoy cometiendo un pecado de idolatría. Se complace más Dios en todo lo que a mí se me ocurra que en la obediencia. No, para la obediencia para Dios es olor fragante, es olor grato. Y el desobedecerlo es como la idolatría. Entonces es desechado
Saúl de delante de Dios y le dice, y a tu vecino, a tu prójimo, a alguien más, le voy a dar ese reinado. Y es donde empieza esa contienda contra David. Va Samuel, unge a David, y David le hace la guerra y Saúl le hace la guerra a David por muchos años hasta que muere. Samuel no volvió a ver a Saúl jamás, y dice la palabra que Samuel lloraba por Saúl. Dice que lloraba por él. Entonces, nunca lo volvió a ver hasta que un día muere. Hasta que un día Saúl muere. Pero antes de que Saúl muriera, Samuel también había muerto y fue enterrado. Entonces un día, como ya no lo volvió a ver, Dios no le contestaba ni por Humir, ni por otros sacerdotes, ni por nadie. Entonces él se le ocurre mandar llamar al espíritu del profeta de Dios. A Saúl se le ocurre cometer brujería para mandar llamar al profeta que ya no había visto en vida. Y le dice, ¿hay alguien por ahí? ¿Hay alguien que tenga un espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte? Y sus jefes le dijeron, pues en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Pero el contexto de esto es que Saúl, había mandado matar a muchos adivinos. Era muy duro contra los brujos, contra los adivinos, contra los hechiceros. Y él va disfrazado, va a Endor disfrazado y le dice, ¿por qué vienes conmigo? Le dice la mujer, porque no lo había reconocido todavía. Y le dice, ¿por qué vienes conmigo? ¿Por qué me vas a hacer este mal? Y le dice, no te preocupes, vive Jehová, que no te va a pasar nada. Solamente hazme venir a quien yo quiero. Y le dice, ¿a quién te he de hacer venir? Y le dice, a Samuel, el profeta. Entonces llega el momento en que ella hace venir a un espíritu, y dicho sea de paso, fíjense lo que sucede aquí. Pueden leer 1 Samuel 28:16, donde la bruja se da cuenta que ese hombre que estaba disfrazado era Saúl, y le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué quieres acabar con mi vida? Y le dice, no va a pasar nada, porque ella se da cuenta que era Saúl el que estaba ahí, y que era un espíritu que parecía Samuel, pero no era Samuel. La misma palabra dice que hay una brecha que no pueden pasar los hombres para allá, los vivos hacia los muertos, ni los muertos hacia los vivos, no se pueden comunicar. Pero en el versículo 16 lo hace venir y le dice, ¿por qué me has hecho venir? Es que Dios no me contesta. Y le dice, ¿y por qué no te contesta? Le dice, tú te has constituido enemigo de Dios. Tú te has constituido enemigo de Dios, Saúl. Y Dios no te contesta, yo no te voy a contestar tampoco. Entonces él le dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo. Ojo con este juego de palabras. Él en el 16 dijo, tú eres enemigo de Dios, y tú vas a estar conmigo mañana. Samuel, que había sido un siervo de Dios, no podría estar en otro lugar que no sea en la presencia de Dios. Y los enemigos de Dios no van al cielo. Los enemigos de Dios no van al seno de Abraham. Los enemigos de Dios van a un lugar destinado para los enemigos de Dios, que no es delante de su presencia. Entonces, si él le dijo, tú eres enemigo de Dios y tú vas a estar conmigo mañana, entonces él no era Samuel. Era simplemente un demonio que había tomado la forma similar a la de Samuel. Y así sucede en el capítulo 31. Los filisteos sitian a Israel, pelearon contra él y cayeron muertos todos en el monte de Gilboa. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Mataron al rey y a todos los príncipes. Mataron al rey y a todos los príncipes. Y en aquel momento murió uno de los grandes amigos de David. Murió Jonatán el mismo día que su padre. Y David habló y dijo,
inseparables en la vida e inseparables en la muerte. Recordemos que David y Jonatán eran muy amigos y se habían prometido, se habían jurado que harían misericordia el uno con el otro. Y Jonatán sabía que el reinado de su padre iba a acabar, pero no sabía tal vez que iba a morir de esa forma. Pero sabía que iba a acabar un día y que David iba a ser rey. Y David, en el amor que le tenía a Jonatán, le prometió hacer misericordia con él a pesar de lo que pasara. Prometió hacer misericordia con él. Y ese día era el momento en el que tenía que empezar a cumplir su palabra, pero no sucedió hasta años después, muchos años después. Pero en ese día en el que muere Saúl, porque toma su propia espada al ver que es derrotado y le dice a su escudero, traspásame, y le dice, no, Señor mío, yo no te voy a traspasar porque eres el ungido de Dios, yo no te voy a traspasar. Y Saúl toma su propia espada y se echa sobre ella, y el escudero, viendo que su rey ha muerto, toma también su espada y hace lo mismo. Entonces en ese momento uno de los mensajeros va y corre al palacio y le dice entonces a la nodriza, el rey ha muerto y han muerto sus hijos. Y la nodriza hace lo único que puede hacer. En aquel momento no había WhatsApp, en aquel momento no había celulares, no había nada. Los mensajes se daban de esa forma. Llegaba alguien corriendo y daba la noticia, se postraba y daba la noticia. En ese momento dijo, el rey Saúl y sus hijos han muerto en manos de los filisteos. Y Mefiboset, que en aquel entonces tenía solamente 5 años, es tomado por la nodriza y sale corriendo. Lo envuelve y sale corriendo, pero en la noche, mientras iba huyendo apresuradamente, se cae el niño y de pronto escucha algo que se desquebraja. Escucha algo que se quiebra y se da cuenta que cambió para siempre el futuro de ese niño. Lo levanta y ve las piernitas solamente aguadas, flotando sin fuerza, como 2 muñones sin hueso. Se había fracturado los 2 tobillos. No había médicos, no había ortopedistas, no había traumatólogos, no había un hospital a donde llevarlo y que pudieran recuperar. Es más, ni siquiera tenía de dónde echar mano porque el rey había muerto. Y lo que seguía era que se sabían que él era el hijo de uno de los hijos del rey, que era el nieto del rey. Lo que iban a hacer era matarlo. Él también, su vida corría peligro. Y sale corriendo la nodriza para salvarlo, pero se cae, se fractura. Entonces ella no podía regresar a pedir ayuda. Y se lo llevó al único lugar donde se podía llevar a las personas que no tenían papeles, que no tenían una identidad, que no tenían a dónde ir. Se lo lleva a Lodebar. Lodebar es una palabra hebrea compuesta que lo significa no y debar significa palabra. Lodebar, sin palabra, lugar de silencio. Era un lugar donde estaban los leprosos, donde estaban los lisiados, donde estaban todas las personas que no se podían valer por sí mismas, eran los desterrados, los desechados. Era un lugar de dolor, un lugar de oscuridad, un lugar de abandono, un lugar de separación. Se lo llevó después de ser estirpe, después de ser hijo de rey, después de ser de la realeza. Una caída lo manda a un lugar de separación donde no es nadie. Y es bien importante que un cristiano sepa su identidad. Es importante que un cristiano sepa que es real sacerdocio, es linaje escogido, pueblo escogido por Dios. Porque siempre que alguien se va de las filas, se va del pueblo de Dios, se va del rebaño, se va porque el diablo le hace olvidar quién es. El diablo le hace olvidar a nuestros jóvenes quiénes son. El diablo le hace olvidar a nuestros hijos quiénes son. El diablo le hace olvidar a los adultos, a nosotros. Trata de hacernos olvidar quiénes somos. Y cuando olvidamos quiénes somos, nos vamos a Lodebar, un lugar de separación, un lugar de tristeza, un lugar de oscuridad, un lugar donde la palabra no existe, donde la palabra de Dios no puede penetrar en nuestros corazones. Un lugar donde el diablo puede aprovechar y tratar de destruirnos. Pero al igual que este chico Mefiboset, a pesar de estar en Lodebar,
Dios tenía un propósito en su vida y lo guardó por años. Un día él creció. Un día él creció. Y cuando crece, pasan los años y David está reinando, pero ya tenía hijos David. Y un día se acuerda de la promesa que había hecho a su amigo Jonatán. Y le dice a sus siervos: ¿hay alguien? ¿Ha quedado alguien? Y le dice: no hay una persona, Sibá, que él sabe de alguien. Y David llama a Sibá y le pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y él le dice: Señor, hay uno que se llama Mefiboset, pero es un lisiado, Señor. Y los lisiados no podían estar delante del rey. Los lisiados no podían estar delante del rey. Los leprosos tampoco podían estar delante del rey. Todas las personas que tienen inmundicia no podían estar en esa mesa ni cerca de él. Y dicho sea de paso, inmundicia, sin mundo, no pertenecían, ajenos, los hacían aparte a ellos. Y le dice: Señor, pero es un lisiado. Él cayó, Señor, un día. Recuerda cuando los filisteos atacaron a Israel, los sitiaron, y que murió Saúl y que murió Jonatán. ¿Se acuerda, Señor, que ellos murieron ese día? Entonces la nodriza lo toma y va corriendo y cae. Alguien lo dejó caer. Alguien en quien confiaba lo dejó caer. Y quiero que pienses en esto ahorita. ¿Sientes que alguien te dejó caer? ¿Sientes que alguien te abandonó? ¿Has sentido de pronto que estás solo y que estás confiando en alguien y que te lleva en tus brazos, en sus brazos, y que te deja caer? Y esa caída te fractura. Esa caída fractura tu confianza. Y a veces los hijos confían en los padres y los dejan caer. Hay un divorcio y caen al suelo. Hay una infidelidad y caen al suelo. De pronto hay cosas más atroces y el hombre en el que confiaban los deja caer. La mujer en la que confiaban, mamá, se va de la casa. Papá, en el que se sentían seguros en sus brazos, se va. A veces en la iglesia también dejamos caer. Dejamos que se vayan a lo de bar y que allá anden. Pero Dios no nos abandona. Aún en lo de bar, allá en lugar de donde no hay palabra, Dios sigue guardando la vida. Dios sigue guardando y tiene cuidado porque tiene un plan. Hasta que un día Él hace misericordia y nos manda a llamar de nuevo. Y nos rescata de ese lugar de miseria, nos rescata de ese lugar de dolor, de ese lugar de exilio, donde olvidamos nuestra identidad, donde habíamos olvidado que somos hijos del Rey, que somos hechura suya, que somos criaturas suyas, que sus manos mismas nos formaron. Al igual que David le dice a Sibá: ¿ha quedado alguno con quien pueda hacer misericordia? La misma palabra dice que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Sigue preguntando Dios: ¿hay alguien más con quien pueda hacer misericordia?
¿Hay alguien más en la tierra que pueda hacer misericordia? Así que quiero hablarte a ti primero. A ti que estás en Lodebar. A ti que sientes que alguien te dejó caer. Quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tu nombre. Dios no se ha olvidado de quién eres. Y segundo, quiero hablarte a ti, que tienes un hijo, una hija, un hermano, un padre, un esposo, una esposa, alguien en tu vida que sientes que está en Lodebar y que no quiere nada con Dios, que se siente triste porque alguien lo dejó caer. Quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de él. Dios no se ha olvidado de ella. Dios es paciente y está esperando el momento en que su misericordia lo alcance. Y así como David manda a Siba en representación del Espíritu Santo, así Dios manda a ese consolador y lo va a ir a sacar de Lodebar y lo va a ir a tomar en su tiempo y lo va a sacar en su momento y le va a decir: Dios te manda a llamar. Pero ¿sabes qué sucede? Cuando Siba va con Mefiboset y le dice: ven, el rey te manda a llamar. Lo encuentra ya viejo, lo encuentra ya grande, hasta un hijo tenía. Lo encuentra grande, lo encuentra tirado del suelo, no podía ni caminar, se arrastraba. Él mismo decía: soy como un perro. Y llega Siba y le dice: el rey te manda a llamar. Y dice: oh, lo más seguro es que diga: me va a matar. Me va a matar igual que mataron los filisteos a mi padre. Y él le dice: no, quiere hacer misericordia contigo. ¿Conmigo? Si soy un perro, no valgo nada. Y hay gente que tiene el síndrome de Mefiboset. Hay gente que dice: es que yo no valgo nada. Y se desprecia a sí mismo. Así que por favor, si has sido rescatado por Dios, si has sido comprado por su sangre, deja de decir que no vales. Deja de decir que no vales. He escuchado líderes de jóvenes que dicen: yo no valgo nada. He escuchado pastores que dicen: yo no soy nada. Créeme, eres real sacerdocio, fuiste comprado por la sangre del Cordero. No digas que no vales. Olvídate del síndrome de Mefiboset, porque fuiste comprado por la sangre de Cristo. Mefiboset le dice: pero yo soy un lisiado, no me puedo sentar a su mesa. Y le dice: que vengas, quiere hacer misericordia. Se acordó de que juró a tu padre que harías misericordia antes de que tú nacieras. Él hizo un pacto con tu padre que haría misericordia. Y hoy, por esa misericordia que le prometió hacer contigo, es que te manda a llamar. ¿Te imaginas? Un lisiado, un pordiosero, un olvidado, un abandonado, invitado a sentarse a la mesa del rey. Ni siquiera sabía qué cubierto iba a la derecha, qué cubierto iba a la izquierda, qué copa era para el agua, qué copa era para el vino. No sabía nada. Pero tenía que sentarse en la mesa del rey. No por lo que era en ese momento, sino por lo que era y había olvidado que era: realeza. Va Mefiboset delante de David. Se postra delante de él, hace reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. ¿Te imaginas David con toda su realeza vestido y el otro tal vez ni se había bañado en días? Y estaba delante de él y humildemente le decía: he aquí tu siervo. Podía hacer lo que quisiera David con él, era rey. Podía hacer lo que quisiera.
y en vez de destruirlo hizo misericordia. Lo mandó llamar el rey de un lugar de olvido a su casa y le dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Te voy a devolver todo lo que perdiste, así como a Job. ¿Te acuerdas? Perdió todo Job en un día, y en todo no dio despropósito alguno a Dios, sino que dijo: Él me dio, Él me quitó, sea su nombre bendito. Él sabe lo que hace, Él sabe por qué lo hace. No voy a blasfemar su nombre. Yo sé que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando Job, después de un tiempo, resistió, Dios le repuso todo lo que había perdido al doble. Y así David, diciéndole a este hombre: todo lo que era tuyo te lo voy a dar, te lo voy a devolver, todo lo que era de tu padre te lo voy a dar, y tú vas a estar a mi mesa. No vas a ser más un pordiosero, no te vuelvas a decir a ti mismo que eres un perro, porque tú eres realeza, tú eres hijo de rey, tú eres noble estirpe. No te trates como perro. Y él le dice: te voy a devolver todo, vas a comer a mi mesa. Y él, inclinándose, le dice: ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Y es ahí donde le recuerda que él era realeza. Así que cada vez que te veas a ti mismo diciendo: ¿y quién soy yo?, recuérdate: soy hijo del rey, soy hija del rey. Y pórtate como rey, como príncipe, pórtate como princesa, sabiendo que representas al rey. Continúa y le dice a Siba, quien había ido por él: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Yo se lo di a él. Así que tú vas a ir y vas a labrar la tierra, tú y con tus hijos y tus siervos, y vas a almacenar frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. O sea, para que él tenga para comer. O sea, ni siquiera él va a trabajar. Te voy a poner un siervo a que trabaje para ti. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. ¿Te imaginas de un pordiosero de pasar hambre, de no saber qué iba a comer mañana, de no saber qué iba a vestir? Pasa a la mesa del rey, rescatado de un lugar de perdición. Y me encanta la historia de Mefiboset, porque Mefiboset es como yo. Mefiboset es como yo. Mefiboset, al igual que yo, fue separado por una caída. Tú y yo fuimos separados por una caída, por pecado. Mefiboset me representa. Mefiboset es la imagen mía. David es la imagen de Dios. Y Siba es la imagen del Espíritu Santo, yendo a rescatarnos de las garras de Lodebar, yendo a rescatarnos de un lugar de destierro, de dolor, de tristeza, de soledad, de oscuridad, sacarnos de las garras del infierno. Judas, la epístola de Judas, dice que nos rescata de las llamas. Separados por una caída, desterrados allá donde no había palabra. Pero un día Dios se acordó de mí. Se acordó de hacer misericordia y manda a su Hijo para que muera por mí y que muera por ti. Se acuerda. Y por misericordia, lisiados, indignos de sentarnos a la mesa del Rey, Él nos llama a su mesa. Y sabes, me puedo imaginar a Mefiboset sentado a un lado de los hijos de David, sentado a un lado de sus hijos, de Amón, de Absalón, de Salomón, de todos los que tuvo. Y olvidándose de repente Mefiboset, con sus piernas chuecas y lisiadas,
olvidándose que era un lisiado, creciéndose y despreciando a otros, y diciéndole a ellos: ¿qué? Yo estuve aquí antes que tú. ¿Eh? El rey me llamó a la mesa. Yo soy más digno que tú. Mira, yo tenía 5 años cuando mi papá se fue a la guerra. Yo soy el verdadero heredero. Yo soy más digno que tú. Lo único que bastaba hacer para mostrar su vergüenza era levantar el mantel de esa mesa para que se vieran sus piernas fracturadas, para que se acordara que alguien lo había sentado ahí, que no estaba ahí por sus méritos, estaba por misericordia. Lo único que faltaba era que se quitara el mantel que cubría esas fracturas y esas piernas chuecas, y que por ese mantel que cubría sus piernas, mientras él estaba sentado a la mesa con ese mantel cubierto, nadie podía ver sus piernas. Pero lo único que faltaba era que ese mantel, que representa la misericordia de Dios, se levantara. Mientras ese mantel estaba abajo, estaba cubriendo esas imperfecciones. Pero mientras ese mantel se levantaba, quedaba a la vista de todos sus imperfecciones. Y es por eso que debemos permanecer en la mesa del Rey. Es por eso que debemos permanecer bajo su manto. Es por eso que debemos permanecer sentados ahí, agradeciendo la misericordia y sabiendo que su amor cubre la multitud de mis pecados. Tú y yo somos como Mefiboset. Tú y yo somos lisiados. Tú y yo fuimos separados por una caída. Fuimos desterrados. Un día el Señor se acordó de nosotros y nos llamó a su mesa. Acuérdate que el Señor te mandó llamar, y nunca más vuelvas a decir que eres un perro. Nunca más vuelvas a decir que no vales. Cuando el diablo te quiera recordar, cuando el mundo te quiera recordar lo de Bar, acuérdate que Dios, por su misericordia, te llamó a su mesa. Que el Señor te bendiga.